La lección de hoy trata sobre este primer capítulo de la epístola a Tesalonicenses, de la primera epístola a los tesalonicenses. Fueron dos epístolas. Se conocen como las epístolas escatológicas. ¿Por qué? Porque abordan el tema de los últimos tiempos. Y esto es un tema que siempre está presente en todo lo que, cuando hablamos de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero uno dice, ¿por qué con tanto énfasis cuando se dirige a los cristianos que están en Tesalónica? Porque ellos estaban pasando por una gran tribulación. No una tribulación como a veces tenemos en Puerto Rico, que se nos va la luz y se nos ve el agua y parece que se va a acabar el mundo. Claro, para algunas personas eso es terrible porque el que está conectado al respirador, pues imagínense. Pero los que podemos caminar y hacer cualquier cosa, pues nos las ingeniamos y sobrevivimos. Yo tengo una experiencia bien bonita con el revolú de María. Lo sabe la semana, yo fui en casa de la Rodríguez, estaba Miriam, a ver qué podía ayudarla y eso. No, nosotros estamos lo más bien. No tenían agua, no tenían luz, estaban en una casa, ustedes saben cómo son las casas, que se calientan, pero ellos estaban bien tranquilos, como si no estuviera pasando nada. Y eso es lo que hace también la confianza en Cristo, en nuestro Señor. Y una madurez cristiana, Cuando Cristo está, no hay problemas con Luma, no hay problema con el COVID, porque si nuestra vida terrestre se desvaneciere, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos un edificio, si este edificio se acaba, allá tenemos un glorioso edificio precioso, de esmeralda, de calles de oro y mal de cristal. Así que esa iglesia de Tesalónica enfrentaba en su vida ese tipo de situación, de vida o muerte. Porque estaba siendo objeto de una gran persecución. Hoy en día nosotros pensamos, bueno, la iglesia cristiana no tiene ese tipo de persecución. Falso. Porque la iglesia cristiana está alrededor del mundo. Vayamos a Pakistán. Yo he estado ahora mismo hablando con Rafi. Está en una iglesia que tienen un grupo allí en Pakistán y le preparan estudios bíblicos, se lo mandan por internet. Por esa gente lo tiene que hacer escondido. Y están pidiendo la oración por un hermano de la iglesia que hizo unas expresiones en contra de unas religiones. En Pakistán ellos son principalmente musulmanes. Y la ley allí permite que tú tengas libre expresión, que tú tengas libertad de culto, pero tú no puedes hacer expresiones negativas o denigrantes, aunque estoy seguro que no las hizo denigrantes, pero que ellos la pueden interpretar de esa forma, contra la iglesia del Islam, contra el mundo islámico. Y las penas allí no son de juez de 5 años de cárcel y de los 5 meses está fuera. Allí es muerte o cadena perpetua. Y eso es así en Pakistán, en la India, en Afganistán, en todos estos sitios de los que nosotros escuchamos tan frecuentemente en las noticias. Y esta era la situación que se enfrentaban los hermanos de la iglesia tesalónica, que fue una iglesia que Pablo fundó acompañado de Silas y Timoteo. Fueron 3 allí a Tesalónica. Y cuando ustedes lean ahí en la Biblia, quizá en algunas versiones, van a encontrar que en lugar de Silas habla de Silvano. Pero Silvano es el mismo Silas. Son formas del mismo nombre que se refieren a la misma persona. Bueno, allí se formó, cuando ellos estuvieron en el segundo viaje misionero de Pablo, se formó un escándalo grande y las autoridades romanas, los gentiles romanos y los judíos, pues
los amedrentaron, por decirlo así, amenazaron, ellos tuvieron que escapar. Desde ahí hasta una ciudad más abajo, se llama Berea. Y de ahí en adelante esa iglesia siguió teniendo persecución. ¿De parte de quién? Pues de parte de los gentiles y de parte de los judíos. Claro, en la iglesia como tal había gentiles y había judíos, pero fuera de la iglesia había gentiles y había judíos también. Y en estos tiempos, Macedonia, que es la parte que está más arriba de lo que en un momento dado fue toda la Grecia, que se componía de la parte más al norte, voy a tener que buscar un buen mapa aquí para explicarle bien. Y la parte más al sur es el Peloponeso, que están unidos por el estrecho de Corinto. Acá en Macedonia, esto era una provincia romana. En la época de Grecia, pues era la Gran Grecia, que sus orígenes eran las ciudades-estado, y Atenas era la capital. Pero en esta época es una provincia romana, y aquí hay una ciudad que está al norte, haciendo costa con el mar Egeo, que es Tesalónica, que era la ciudad más importante, de más bullicio comercial, se consideraba como la capital de la Macedonia, de la provincia de Macedonia. Y tenía esto a su favor, que era una ciudad portuaria, además estaba unido por una gran cajetera, que era la vía Ignacia. Así que esto permitía que esto fuera aquí un gran centro, y allí se fundó una iglesia. Pablo baja con Silas y Timoteo a Berea, deja a Silas y Timoteo en Berea y se dirige a Atenas y después a Corinto. Cuando con el tiempo Pablo le pide a Timoteo que le diga que haga un viaje de vuelta allá a Tesalónica, para que le diga cómo están los hermanos de Tesalónica. Él lo hizo y trajo muy buenas noticias. Le dijo: bueno, Pablo, los hermanos allí están en medio de una gran persecución, pero su fe está más fuerte que nunca. Tienen la esperanza, no ha caído. Ellos están firmes en la fe. Y esto le gustó mucho a Pablo. Así que le escribió una carta y escribió una segunda carta y las envió con Timoteo de vuelta a los hermanos de Tesalónica. Y los temas que se abordan ahí, pues son lo que ustedes pueden imaginarse. Vamos a repasar un poquito. Ellos tienen sus vidas amenazadas, pues él les dice, y tenían la esperanza, hermano, de que ellos no iban a ver muerte. Tenían esa creencia. Y Pablo les aclara eso. Y les habla de las dos resurrecciones. Ellos tenían algunas preguntas sobre la nueva fe, porque esta gente eran griegos. Y Pablo les habla sobre las características de la nueva fe, de cómo se trata, y se le explica a los judíos que en realidad esto no era fácil para ellos entender. Porque el judío que se convertía se había formado en el judaísmo. Y pues, obviamente pensaba que la doctrina de Cristo era algo que había que empatarla con el judaísmo. Y nosotros no podemos juzgarlo a ellos, porque tuvieran esa dificultad. Pues Pablo lo explica, les habla entonces en esta carta y en otras cartas le habla del misterio, de cuál es el misterio. Para los judíos era un misterio, ¿por qué? Porque se les hacía difícil entender. ¿Y por qué esto no se dijo antes? Porque era un misterio. Tenía que llegar un tiempo para que esto se revelara. El Evangelio, la salvación por la gracia, no por las obras. Entonces la seguridad, la dependencia del Espíritu, le dice, bueno, en medio de esta persecución, de quien único podemos depender es de Dios. Hay situaciones en la vida donde nosotros nos gusta protegernos y nos gustaría protegernos, pero hay veces que no se puede. Simple y sencillamente pues nos encomendamos a nuestro Dios. Entonces nos exhorta a estar preparados y tener amor entre ellos. Pero entonces enfatiza la segunda venida. Así que la lección de hoy va a ser cortita. Vamos a estudiar este primer capítulo, que es la salutación
y después cogeremos algunos capítulos adicionales. Vamos entonces a dividir los primeros 3 versículos con la hermana Naida, el 4, el 5 y el 6, Adelaida, 7, 8, 9 y 10, Ilia. Así que nos vamos preparando por aquí. Hermana Naida Nieves. Tesalonicenses 1. Pablo, del 1 al 3. ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que aquí Pablo, como él recibió unas noticias de que estaba la iglesia y que ellos estaban buscando de Dios y que estaban bien en sí, tú sabes, pues él los exhorta a continuar con esa fe y le da esperanza de que sigan, que no se aparten, que continúen en su afán ¿verdad? Del cristianismo. Porque ahora yo entiendo por qué. Porque explicando, yo la leía y decía, y era que ellos eran judíos. Habían de los dos. ¿Verdad? Habían de judíos y gentiles. Entonces, pues, me imagino que uno alaba para acá y otro alaba para allá, y entonces... la persecución era de afuera. Pero la persecución era de afuera romanos, sí. y ellos se mantenían ahí, ¿verdad? Sí. En su fe, y entonces Pablo, al recibir esa noticia, pues los exhorta a que continúen en su fe y que tengan esperanza de que iba a venir una segunda venida, porque ellos no lo sabían. Exacto. Y el misterio me lo explica ahorita, porque el misterio, porque él le dice que hay un misterio. Hay un misterio. Para ellos era importante saber cuál era el misterio. Bueno, el misterio era que los judíos habían recibido una revelación, ¿verdad? De parte de Dios. Porque el antiguo pacto fue dado por Dios. Era parte del plan de salvación. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no se incluyó lo de la redención a través de la sangre de Jesucristo en ese plan antiguo? Porque en ese plan antiguo era que las personas se salvaban a través de sus méritos y de sus obras. Entonces, para los judíos era un misterio. Ellos no lo conocían. Eso no se había revelado antes. Pero cuando dice que es un misterio, es que ya eso estaba en el plan de Dios, que se les ocultó en ese periodo para ser revelado ahora. Ese es el misterio que él habla. Pues entonces pasamos con nuestra hermana Adelaida. Primera de Tesalonicenses 4, 5 y 6. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Aquí lo que podemos saber, lo que se habla es de que ellos recibieron la palabra, pero también fueron guiados por el poder del Espíritu Santo, y eso les da una seguridad, y también dice que podemos ser imitadores del Señor, de nosotros y del Señor. Ellos pedían que fueran imitadores de Pablo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estaba pasando por situaciones difíciles, pero tenían el poder del Espíritu Santo dentro de ellos, como nosotros que tenemos el Espíritu Santo, y cuando nos atribulamos, lloramos, nos reímos, nos molestamos, por lo que sea,
pero sabemos que el Espíritu Santo está ahí y le preguntamos y el Espíritu Santo viene y nos comienza a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. Amén. ¿Ya? Magnífico. Vamos entonces a la última parte. Continuamos con nuestra hermana Ilia. Siguiendo la línea de pensamiento de mi hermana Adelaida, dice aquí lo siguiente: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Okay, cuando menciona Acaya, antes a Grecia se le conocía también como Acaya. Pues esta iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses, como perseveraron tanto en el Espíritu y en Jesús y en la palabra de Dios, pues ellos vinieron a ser un ejemplo a las demás iglesias. Muy bien. De su perseverancia. Y para nosotros también, ¿verdad? Que es un ejemplo. O sea, la perseverancia, fíjate, es lo más importante que tiene que tener un ser humano, además de todas las demás cualidades que le pueden adornar. Porque cuando una persona persevera, es que insiste y persiste en seguir su doctrina, a pesar de que haya a su alrededor muchas doctrinas y muchas opiniones y diversas cosas, pero la persona está fiel y firme en lo que ha creído. Y se mantiene inquebrantable. Me estoy acordando de los hermanos de la iglesia de allá de Trujillo Alta, que celebraron el aniversario el viernes, y el tema era ese, inquebrantables. Cuando yo era adolescente, en mi iglesia yo pasé por 2 divisiones. Pero yo no fui ni a la derecha ni a la izquierda, yo seguí derecho. Exacto. Lo que hice fue que en lo que pasaba todo este revolú que tenían, yo me mantuve en mi casa, tranquilita, orando y pidiendo al Padre Celestial que esto pasara porque me hacía falta congregarme. Cuando todo pasó, yo volví. Entonces dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ellos mismos se encargaron de difundir la palabra a todas las demás iglesias y por lo tanto fueron un gran ejemplo y Pablo está muy satisfecho con esto. Sí, o sea que Pablo... Porque como sembró... problemas con muchas iglesias que pues, surgían herejías y cosas, y ahí la persecución era principalmente... Como sembró la palabra, dio fruto, y dio frutos buenos. Sí. Dentro de, vamos a decir lo siguiente, dentro de las iglesias hay muchas diferentes clases de personas. Todos tienen pensamientos diferentes. Dentro de las iglesias se cuecen habas, como digo yo. Claro, entonces algunos hermanos pueden tener una particular interpretación de algún pasaje bíblico. Y yo digo que eso, después que uno interfiera con el principio básico de la salvación, hay que dar el lugar a eso. Exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la persona que está cimentada su fe en Cristo Jesús no cambia, se queda igual, él sigue creyendo. Entonces dice lo siguiente, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. También había idolatría antes, sí. Pero ellos se convencieron de que eso no tenía nada que ver, que eso no hacía nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos comenzaron a creer en el Dios vivo, en el Dios de poder. Y ahí, sí, y ahí todo acabó. ¿Qué representa un ídolo? Bueno, un ídolo es un canto de piedra, yo no sé de qué, que no oye, no come, no sienta, no parece, no escucha nada. Exacto. Porque las personas entonces tienen que estar pidiéndole un canto de pared, si no te va a escuchar, no te va a contestar. Porque ellos habían sido educados toda su vida, se habían formado toda su vida en esa creencia. Por eso no es que no fueran buenos cristianos, es que necesitaban aclaración en ese sentido. Según la necesitaban los judíos, que se crearon en el judaísmo, necesitaban una clarificación. Y eso se dedica a Pablo en estos periodos. La naturaleza del ser humano era... Sí. Y eso lo vemos hoy en día también. Yo creo lo que yo veo. Ellos no concebían
que no podían ver a Dios, pero es que se siente. Ujú. Y con los ojos de tu corazón y de tu alma tú lo puedes ver. Sí. Seguro que sí. Bueno. Lo más importante es que se siente. Bueno, lo más importante, en mi opinión, Ilia, está bien que se siente, pero es que yo siempre he dicho a ustedes que yo cuando abro los ojos, lo único que veo alrededor mío es a Dios. Exactamente. Es imposible no ver a Dios. Es imposible ver en la naturaleza, en aquel pajarito que llegó, en tu familia, en el bebé que nace, que eres tu milagro más grande que el nacimiento de un niño. Así mismo. Que una madre lo carga aquí dentro y de momento nace y tú ves esa obra, tú dices, Dios mío, solamente tú puedes. Sí. En tu salud, que está quebrantada, y de momento tú vas al médico y dices, mira, aquí no hay nada, todo está en control. O sea, es que la fuerza del Padre Celestial es tan poderosa y tan potente que transforma toda vida. ¿Ves? Entonces dice más, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, no hay cosa mejor que tú estar en esta dulce espera. Una madre cuando sale embarazada está en una dulce espera, porque quiere ver ese bebé, quiere saber cómo se parece, qué hace. Y nosotros estamos en la dulce espera de recibir a Jesús. Tenemos una esperanza doble. Claro. Como dice el himno que cantamos, día de gran gozo. Ajá. Si Cristo aparece en las nubes ahora, Claro, ahora viene. Estamos ahí. Y nosotros estamos pero si pasamos por la transición de la muerte, también estamos vamos a ser primero. Exactamente, porque el Señor, porque Jesús viene, o sea, y te va a tener ahí, y tú dices, ay, Dios mío. O sea, que es que nosotros estamos esperando esa dulce espera. Sí. Y llega, y va a venir. Y es dulce. Y es dulce. Es agradable. Es bella, es hermosa. Pasa. ¿Tú sabes por qué? No hay desesperación. No. En porque un mundo donde lo más estás abunda es la en desesperación, paz. Ay, sí. los cristianos no vamos a tener desesperación. Fíjate, cuando venía esa, yo digo... Existen todas las razones del mundo para tener desesperación. Pero en Cristo tenemos todas las razones del mundo para no tenerla. Yo hice como las hermanas Rodríguez, cuando venía la tormenta esta, ¿verdad? Que yo charlaba con ellos, decían, es tormenta porque es varón, es Ernesto. Yo decía, no, sí, es verdad, el tormento. Yo decía, mi adorado tormento el destino, el que dicen de la hora. Aquello, lo otro, no vienes nada. Entonces, viene una persona, yo cogí mi celular un día X y lo abrí y había un post que decía que estaba el mapa de Puerto Rico verdecito, sí. Y en la punta aquí del este, por donde venía el distrito, estaba la figura de Jesús y acá estaba el huracán deteniendo la tormenta. Claro. Y la persona me escribe, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Esa, mira qué linda. Óyeme, y yo salgo para atrás. Jesús, el poderoso, el hombre en quien yo confío, mi Dios y Salvador. Sí. Mira, y ahí me fui porque dije, no voy a seguir porque entonces le voy a decir más cosas de la Biblia y ya tú sabes. Este cierre de familia ha estado maravilloso, hermana Adelaida. Vamos entonces a terminar la lección viendo esta exhortación en este texto, a leerlo todos en voz alta, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5:11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que nosotros, como estamos aquí hoy, vamos a continuar edificándonos con nosotros.
Cuando Cristo es